While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 150. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 11 de marzo de 2023. Saludos de grande afecto a todos nuestros espectadores de Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación, ya lo anuncié la pasada semana, un asunto en particular atractivo que habremos de dividir en dos programas, este de ahora y el de la próxima semana, en atención a las circunstancias cronológicas cuyos antecedentes se van en origen hasta mediados del siglo XIX, nada menos. Hoy vamos a hablar de la actriz Verónica Forqué, fallecida hace un par de años, por consecuente extensión también de sus padres, el director de cine José María Forqué, y de su madre, la escritora Carmen Vázquez Vigo. De sus ancestros bisabuelo y abuelo, respectivamente, maternos, ambos vinculados en nacimiento y vecindad con esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, hablaremos de una manera más completa y detallada la próxima semana. Ya puede advertirse fácilmente que esos dos programas son necesarios y a ver si logramos plantearlo de manera que resulte finalmente plenamente cumplido, ¿verdad? Y para hablar de todo esto me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y muy querido amigo. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bien, y es nuestro invitado, la persona más exactamente idónea, la persona que hace ya tiempo me propuso abordar esta conversación. Jaime López Fernández, concienzudo y muy minucioso investigador de la historia local de esta ciudad de Ferrol, muy experto analista de la emigración gallega hacia los países de Hispanoamérica y sobre todo en particular con todo lo relacionado respecto a Cuba y Argentina. Adornan, por otra parte, la biografía de Jaime López Fernández, muy variados títulos, otros como que fue presidente de por dos veces del Real Coro Tosios e Froles, lo que repito cada vez que viene por aquí, concejal sobresaliente en el Ayuntamiento ferrolano durante los últimos años del régimen político del general Franco, industrial cristalero de prestigio siguiendo la estela empresarial de su padre y por demás, como hace muchos años que le conozco, tal vez 30, en fin, es también para mí muy querido amigo. Así que buenas noches, Jaime, bienvenido de nuevo a este plató de Crisol de Cultura. Buenas noches, muchas gracias, Julio, y también un saludo afectuoso para Emilio. Bueno, pues Emilio ya lo recibió. Es decir, sí, pero ¿qué es lo que tiene, verdad? De mi parte, por lo menos. Sí, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, y como el asunto que hoy nos ocupa tiene, ya dije, un marcado intríngulis personal con una derivación en el tiempo
que se va a 150 años atrás, pues Jaime, lo que ya anuncié, vamos a dividir esto de la manera que por otra parte ya medio te expliqué hace un rato. Sí. Verónica Forqué, José María Forqué, Carmen Vázquez Vigo, y la semana que viene pues ya iremos con la familia, con los vínculos familiares maternos de Verónica Forqué, con su bisabuelo que anda por mediados del 19, con su abuelo, etcétera. ¿Te parece bien? Totalmente de acuerdo. Es importante que Jaime confiese ante las cámaras que le parece bien, porque si no empieza ya a transgredir las cosas y le tengo yo que, en fin, llamar la atención de un modo que por otra parte me gusta mucho llamársela. Pero, en fin, vamos a ver si continuamos. De todos modos, la conversación de hoy, igual que la del próximo día, es inevitable que se entrevere un poco, tal vez, en alguna proporción, de las figuras que cito, que nos ocuparemos la semana que viene, el abuelo y bisabuelo respectivos de Verónica Forqué por vía materna. Bueno, pues entonces, permíteme, Jaime, haré un breve apunte de mínima introducción y de inmediato ya abres tú la conversación como te apetezca. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso haremos. Yo creo que Verónica Forqué, que es, digamos, la estrella de la película, y yo creo que, dicho en su memoria, y muy a propósito, por ello vamos a empezar. Verónica Forqué Vázquez Vigo había nacido en Madrid el 1 de diciembre de 1955 y se murió el 13 de diciembre de 2021 también en Madrid. Actriz de cine y teatro, meritísima y singular chica de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, el director manchego, 4 premios Goya para la Verónica Forqué, que tenemos ahora mismo graciosamente en pantalla. Estuvo vinculada a su profesión de actriz entre los años 1972 y 2011. Yo creo que es una de las actrices, lo podremos comentar ahora, pero con un ramalazo, con una impronta más singular y característica. Su forma de, no tanto de escenificar la pantalla, sino de sonreír, de gestualizar, ese tono entre ingenua y chispeante. En fin, podremos hablarla ahora. Fueron sus padres, nada menos, José María Forqué Galindo, uno de los directores, ahí lo tenemos en pantalla, uno de los directores de cine más prestigiosos de los años 60, 70 en España, con películas memorabilísimas y en todo caso con una muy copiosa producción. En cuanto a Carmen Vázquez Vigo, su madre, escritora, por cierto, eso ya lo volveremos a repetir la semana que viene. Carmen Vázquez Vigo, que ahí la tenemos en pantalla, además de escritora, era también actriz, había nacido en Argentina, pero claro, eso entrelaza con esa parte que cité de los ancestros, del abuelo de Verónica Forqué, que se va a la Argentina, conoce, en fin, bueno, esto lo relataremos el próximo sábado, ¿verdad? Películas a destacar entre la filmografía muy variada y completa de Verónica Forqué, pues sería La guerra de papá en 1977, la muy famosa ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de 1984, ya tenemos por ahí la dirección de Almodóvar, El año de las luces, de 1986, La vida alegre, de 1987, Bajarse al Moro, del año 1989,
Kika, otra de Almodóvar, del año 1993. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Del año 1993. ¿Y de qué se ríen las mujeres? De 1996. Naturalmente, bastantes más, pero sirvan estas de muestra de principio. También, por otra parte, participó en series de televisión muy variadas y recordables, entre otras Pepa y Pepe, del año 1995, La que se avecina, que empezó en el año 2007 y por ahí anda, La vida de Rita, del año 2003, El español y los 7 pecados capitales, que aquí ya tuvo dirección, por otra parte, de su padre, José María Forqué, del año 1980, Ramón y Cajal, del año 1982, creo que también fue de José María Forqué, hablo así un poco de memoria, ¿eh? Y bien, hasta aquí nos dio, de momento, digo como previa introducción, la mención a Verónica Forqué, vaya en su mejor memoria. Y a partir de ahora abrimos la conversación, ya le voy a decir a Jaime que la aborde por donde le parezca, entrará Emilio y acaso diga yo alguna que otra cosa también. Bueno, pues atención Jaime. Bueno, pues vamos allá. Por donde quieras, adelante. Bueno, en principio decir que cuando empecé a investigar a José Vázquez Vigo, que es el abuelo, nacido en Ferrol, yo no sabía nada de Verónica. Verónica lo fui una consecuencia de la investigación del abuelo. No era necesaria esa confesión. No, bueno, pero precisamente, sí, lo digo porque fue toda una investigación independiente. Hoy están muchas cosas en internet, pero fue una investigación muy personal y muy particular. Pero puedo decir que no hay, quizás en Ferrol, no se puede dar que un nacido en Ferrol pueda dar lugar a, y me refiero ya al bisabuelo, no al abuelo, 4 generaciones dedicadas a la música y al arte. Y este es el caso concretamente de esta familia. Martín Vázquez, que fue el bisabuelo, José Vázquez Vigo, que fue el abuelo, y a continuación ya, como has mencionado bien, Julio, pues está Carmen Vázquez Vigo. Quiero añadir que el Vázquez Vigo es añadido en el caso de Carmen porque su segundo apellido de su madre, que era asturiana, López. ¿Te estás refiriendo a Carmen Vázquez Vigo? A Carmen Vigo, sí. Sí, esto es curioso, porque sí, ya que lo cita, sí, lo apuntaré yo como curiosidad. Sí, sí. Yo casi nunca, bueno, o nunca, sin casi, vi reconocido el segundo apellido en Carmen Vázquez Vigo. Por eso aclaré eso de que Carmen no está... Vázquez Vigo se acoge a los 2 apellidos de su padre. De primero. Sí, Sí. de primero y último. Sí. Habría que, casi definitivo, porque nunca menciona a la madre. Pues, es una cosa curiosa, sí, nunca menciona a la madre. Es decir, sí, digo a la madre, al apellido, el apellido de la madre. El apellido de la Que madre. es el segundo apellido suyo. Que es el segundo apellido suyo, claro, sí. por eso aclaré que era Vázquez Vigo López. Bueno, esto que voy a decir, porque estamos hablando de apellidos, Sí, sí, estamos aquí en una referencia, sí, ¿verdad? Desde una referencia personal. Exactamente. Esto que voy a decir lo repetiremos muy probablemente la semana que viene, pero es que, claro, es que estoy yo tentado por la circunstancia de estar, digamos, glosando lo de los apellidos. El bisabuelo es Martín Vázquez. Sí. Martín Vázquez. Sí. Martín Vázquez, hijo de padre desconocido, no tiene segundo apellido. No, exactamente. Ponen realmente en muchos sitios aparece como incógnito, pero otras veces sin Sí, apellido. bueno, pero incógnito ya lo dice la palabra, Sí. desconocido. Es decir, Martín Vázquez. Sí, pero yo encontré a la tatarabuela también. Bueno, pero eso será la semana que viene. Ya, Yo me por estoy supuesto. refiriendo a los apellidos. Sí, sí, la evolución de los apellidos ya que surgió. Sí, sí. Martín Vázquez no tiene segundo apellido porque el padre es hijo de padre desconocido. Sí. En realidad no tiene primer apellido. El segundo apellido toma el sitio del primero. Tal cual. Porque es el apellido de la madre soltera. En efecto. Segunda generación, el abuelo sí, ya
claro, ya al fin hay un padre conocido y es Vigo de apellido. Entonces, madre, perdona que te no, corrija. la madre. Que era coruñesa, por cierto. Sí, coruñesa. Martín Vázquez Vigo. Así que, Martín Vázquez, sin segundo apellido, el bisabuelo. Martín Vázquez Vigo, ¿qué es lo que quería significar? El abuelo, del que hablaremos uno y otro la próxima semana de una manera particular. Eso sí, ya vamos anunciando José Vázquez Vigo, que el abuelo de Verónica Forqué, José Vázquez Vigo, eminentísimo músico, como tendremos ocasión de glosar la próxima semana. Sí. Y luego ya, pues ya los demás sí, la madre, una de las hijas de José Vázquez Vigo, Carmen, la que va a ser después madre de Verónica Forqué, ya se acoge a Vázquez Vigo, pero no menciona a la madre, o sea, volvemos aquí al el apellido materno. En fin, yo creo que tenemos un lío de apellidos que válgame Dios, ¿no? Bueno, no sé si quieres continuar, supongo que sí, Jaime. No, era aclarar un poco el tema de que no tuvo más hijos que Carmen Vázquez Vigo López, nada más, no tuvo ninguna otra hija ni hijo. Sí, ya. No En hubo... el caso de José Vázquez Sí, Vigo. exactamente, Sí, quiere decir sí. que no hubo más descendencia y por lo tanto pues no ha habido eso. Pero A cambio el bisabuelo sí Sí. tuvo. no, montón de ellos. Sí, el bisabuelo tuvo varios hermanos, que concretamente se le adelantó en la Argentina, se adelantó Julio, que era el mayor de los hombres. La primera, Filomena. Filomena, la primera que saqué don Ferrol siempre. Y además, trágicamente, muy abandonada porque estuvo hasta en la beneficencia pública. Vaya por Dios. Bueno, pero esa Para la crónica próxima social... semana. Claro, Pues, exactamente. Si no me lanzo y después me echas la bronca. Entonces esto podría decir que claro, tendría que casi hacerse 3 o 4 o 5 programas con toda esta familia, si se llegase a decir todo lo que hay que decir. Sí, Pero, ya vemos que Jaime viene animado. Pero Martín también era músico de la banda de Infantería de Marina. Y por de ahí también viene el que el muchachito se fuera a Argentina con una flauta, dice Verónica, en la mano. Yo sinceramente creo que ya iba un poquito más aprendido que una simple flauta en la mano. Bueno, pero como metáfora está bien, ¿no? Sí. En todo caso, para nuestros espectadores de geografías atlánticas, más o menos hispanoamericanas, esa mención a que era músico de Infantería de Marina, vamos a aclararlo con algún matiz, porque así también honramos a los músicos de la Infantería de Marina. En esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, el llamado tercio norte de Infantería de Marina, norte obviamente por la descripción geográfica, por el emplazamiento geográfico, y tercio porque así se llama, el tercio Infantería de Marina. La Infantería de Marina que hace muy pocos días y con la presencia particular de una querida amiga, muy querida amiga de este programa, Crisol de Cultura, María Fidalgo Casares, dio una conferencia a propósito de la pintura de Ferrer Dalmau, que es de lo que habla últimamente, por el carácter militar de la pintura y demás, y histórico, de la historia de España, y se conmemoraba por entonces, hace unos días, repito, el 486 aniversario de la fundación de la Infantería de Marina, la primera que hubo en el mundo. Y tiene una banda de música meritísima desde siempre, que es lo que quiero significar, y hay que ver hasta el día de hoy la cantidad de músicos eminentes que pasaron y se formaron en la Infantería de Marina. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Bueno, Lo iba a decir, pues me esto ya tenía que decir. has quitado casi de lo que iba a decir. Puedo decir que además este hombre Martín estuvo con prestigiosos músicos, como estabas diciendo, que dirigieron la banda de Infantería de Marina, los Arana, padre e hijo,
y Teodoro San José, que fue se dedicó mucho después a la zarzuela en Madrid, y por supuesto Gregorio Baudot. Claro, Gregorio Baudot, del que hay hasta un premio musical, en fin. Claro, Que ya es decir, no hace falta todos presentación. proceden de la Gregorio Baudot infantería ya marina. tiene Por presentación. eso quise significar. Sí, sí, por Bueno, supuesto. pues sale, adelante, y a ver si le dejamos decir algo a Emilio también, ¿eh? Es decir, pero, a ver, continúa, Jaime. No, sí, me gustaría que Emilio dijera algo también, Sí, por sí, supuesto. ya va a decir. A ver, Bueno. ¿quiere redondear algo? En cuanto a Carmen, tampoco estoy hablando de la madre Verónica, tampoco está suficientemente lo que se dedicó, por supuesto, a la radio. Pero no está precisamente muy aclarado este tema porque tuvo, como en el año 59 y 60, estuvo dedicada a unos programas de radio que fueron transmitidos en Radio España y muy aquí en Galicia, en Radio Galicia, vaya la redundancia, una emisora, la primera emisora gallega, que sabía en el año 33, 1933, y ahí ella hizo adaptaciones radiofónicas, un poco lo que vino después, la costumbre de la época de hacer adaptaciones de novelas para las emisiones radiofónicas. Y ella fue pionera, Carmen Vázquez Vigo, fue pionera en ese tema. Bueno, pero tú ahora quieres que hablemos de Carmen Vázquez Vigo. A mí me No, era porque a lo mejor no, es que una vez que salió, lo tenías, pero no suele estar en ningún sitio. Esto. Ya, no, una vez que salió podemos seguir por ahí. Por ahí, no, sí, no tiene mayor me da igual, importancia. sí. Bueno, Emilio, a ver, cuéntanos qué te apetece decir, o yo qué sé. Hombre, yo hablaría más de la hija que del padre, porque, en fin, en los 80, cuando yo estaba en Santiago y tal, es cuando empezaba Almodóvar, y ella apareció, para mí, yo siempre la tengo vinculada a las primeras películas de Almodóvar, especialmente a ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y después, mucho más tarde, a Kika. Entonces, para mí, ella sí que es una chica Almodóvar. Es verdad que tenía una especie de personaje que, bueno, no es que estuviera encasillada, pero era siempre un personaje con ciertas características comunes, ¿no? Una ingenuidad, una alegría de vivir, una aureola así como de atractivo infantiloide, si quieres, y al mismo tiempo una cierta picardía que la hacía muy, digamos, eficaz y muy reconocible y muy entrañable. Eso es para mí ella, sobre todo, ese perfil de personaje. Luego, pues con la edad, en fin, y con sus problemas, pues la cosa fue cambiando. Pero cinematográficamente hablando, ella es para mí la misma desde el principio de las películas de Almodóvar hasta prácticamente el final, incluido el final en las series televisivas. Cuando hacía de Teresa la alcaldesa, aquella medio, en fin, tontaina y despistada y además inocente, incrustada en la trama de corrupción que es la historia de la política contemporánea española, y no sé si la historia también, era otra vez el mismo personaje, pero pasado a la actualidad de, bueno, eso de se casa con un señor que se va con una más joven, que es el típico corrupto de un partido X, y ella pues queda en la serie, quiero decir, como pues una alcaldesa, en fin, medio de otro planeta, allí. Sigue siendo el mismo personaje, a pesar de que le han pasado, yo qué sé, 40 años casi, de lo primero. Y eso es lo que siempre me ha gustado de ella. Sí, no puedo estar sino del todo de acuerdo. Algo ya lo sugerí en la introducción con calificativos semejantes a los que aportaste, y es que es exactamente eso. Y además, más allá de la cronología en el tiempo, siempre es ese personaje, un personaje por otra parte tan singular que yo creo que es difícil de reproducir. Es decir, ya no se les ocurrió a nadie tratar de... Es una mezcla como de ingenuidad y al mismo tiempo de erotismo y al mismo tiempo de luz interior y al mismo tiempo de un poco descolocada y un poco en su mundo, y sin duda, muy especial. Sin duda. Y ahora voy a decir yo algo que tiene que ver con una cierta referencia estética, aunque habrá quien, depende qué oídos y qué conclusión de oídos, pues piense en otra cosa. A esa chica el uniforme de Falange
Le quedaba, es decir, yo creo que es, para un prototipo de sastrería, es decir, me estoy refiriendo al año de las luces, sí, ¿no? al año de las luces. Es decir, es que está muy claro, es decir, era un caso muy claro de una persona vinculada a la sección femenina de entonces, sí, de inequívoca solvencia, es decir, sí, esta sociedad de hoy, tan impostada por tantas cosas, no, ella representaba todo lo contrario. Hombre, es verdad que tiene ese punto como de idealista y de fuera del mundo. Así pero es, así es. Yo la veo como más hippie, digamos, así. No, bueno, eso es otra cosa. 70. Sí, no, eso es otra cosa. Que como sí, una disciplinada. Sí, no, pero es que no era tan disciplinada. Quiero decir. No, ella no, desde luego. No, por supuesto. No, digo en la propia película. Pero por eso no la veo como el prototipo, digamos, de la sección femenina. No, bueno, ahí había un poco de todo. Cualquier día tendríamos que dedicarle, ojo, un programa, pero a fondo, de las mujeres meritísimas, sobre todo desde el punto de vista intelectual, de la sección femenina. Pero, vamos, meritísimas. Y yo creo que poco conocidas y menos divulgadas. No vaya a ser. Es decir, claro. Entonces, sí, pero tenía un cierto candor, una cosa, sí, y luego su voz. La voz tan característica. Y el físico que tenía sí, un físico sí, también muy característico. Su madre se le parecía, ahí en esa foto con la boca cerrada no se notó tanto, pero tenía una cara muy parecida a la de su madre. Bueno, es el momento de decir, en un breve paréntesis de emoción, que Verónica Forqué se suicidó. Sí, murió, se suicidó. Esos son desarreglos de otro orden. Bueno, ella arrastraba una depresión desde hace muchos años, que no se notaba porque su personaje era tan vitalista y tan ingenuo y a la vez candoroso y a la vez optimista y buenista, pero debajo del personaje pues había una persona que sufría, claro. De hecho, poco antes de morir, de suicidarse, estaba participando en un programa de televisión. Una especie de reality de cocina. Claro, exactamente. Es decir, pero, en fin, eso es una consideración que por una parte me parece hacer y por otra me parece de no insistir y de verlo con una perspectiva piadosa y con todo cariño, para su mejor recuerdo. Es una enfermedad. Claro, para su mejor recuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo. Entonces, Jaime, poco antes de entrar a la recomendación del libro, que lo haremos, a ver. De Verónica a mí me empató mucho porque además es el día de la celebración de los ciegos, el día de Santa Lucía, cuando precisamente acabó con su vida. Pero precisamente, como dices tú, hay que ser muy generoso y respetar lo que ella hizo. Evidentemente parece ser que venía mal ya de la época de separación de su esposo, y entonces quizás... Esas cosas nunca son repentinas, siempre son el resultado de un proceso oculto, sí, que a lo mejor llevaba ahí 10 o 15 años incubándose. Llevaba muchos años ya separada de él, aunque vivió muchos años con él también. 30, parece creo. Que cuando se separó parecía que llegó a decir la expresión, como cuando le hicieron una entrevista, de que era un hombre muy soso, del marido, del esposo. Y sin embargo lo echaría de menos. Porque si no, no hubiera entrado fácilmente en depresión. ¿Cómo? Que si lo echaba de menos hasta el punto de entrar en depresión, sería que alguna cosa más que la sosería tenía. Sí. Claro. Sí. A veces dicen esas cosas un poco para disimular. Sí, puede que sí. Sí, no. Bueno. Y en todo caso... y que se encontraba muy unida a ella a su madre, eso también quería advertir. Ya le gustaría la sosería. Sí, porque su personaje, no sé ella hasta qué punto, pero su personaje tenía un puntito, digamos, de provocación de los 80, ¿no? Muy típico de esa actitud un poco de no diría antisistema, pero sí anticonvencional. Y en las películas de Almodóvar se subraya mucho eso, porque claro, el primer Almodóvar sobre todo, antes de entrar en el melodramatismo a la Hawks, digamos, era pues muy, en fin, muy anticonvencional, valga la repetición, por no, en fin, entrar en más detalles. Yo quería añadir de que después de la separación estuvo muy unida a su madre, o sea, de la cual dejó un reflejo para esas entrevistas que le hicieron, e incluso también la referencia también a Ferrol y demás. Sin embargo, nunca lo oí en ninguna manifestación en la única ouija que tuvo tampoco, no lo sé.
pero sin embargo fue su hija con su madre fueron a inaugurar una plaza en Madrid que lleva el nombre de Verónica Forqué. ¿Eso fue en vida de ella? Sí, de casi un jardín público. Bueno, Sí, normal. sí, Pero España es especialista en acordarse solo cuando te mueres de ti. sí. Pues sí, se lo han hecho. Fue la abuela y, bueno, perdón, la madre y La madre y la falleció. hija, claro. No, la madre de ella falleció después. Carmen Vázquez Vigo. Carmen falleció Ya, después. sí. Por lo tanto, fueron a la inauguración tanto la O sea, la abuela, la abuela, madre y la hija. o sea, me refiero a la nieta y la hija de Verónica y la madre de Verónica. Bueno, pues vaya todo en reconocimiento a la memoria de Verónica Forqué, que va a entrar y salir en la conversación de este programa y en la del siguiente. Bueno, y en todo caso ya vemos que tenemos una referencia entre admirativa y de abierta simpatía, todos en esta mesa y entre nosotros, ¿verdad? Sí. Sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos a ver. Ahora es tiempo, ¿te parece, Jaime? Por supuesto. Para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Había sido una recomendación tuya, ¿no? Me parece recordar. Sí, escoltado. En efecto, en efecto. Sí, bueno, pues yo hoy voy a recomendar un libro que ya voy a poner, a ver si la cámara lo recoge suficientemente. Yo creo que sí, ahí lo tenemos. Bueno, puede leerse Mi testamento histórico-político de Claudio Sánchez Albornoz. Claudio Sánchez Albornoz fue un eminente y prestigioso historiador de lo mejorcito de España, digo respecto a la propia historia de España, y este libro que ahora recomiendo tiene unas características. Es una semblanza sucinta, casi a modo de prontuario, pero con todo sumamente jugosa, interesante y a ratos reveladora del devenir de España desde Maura hasta a Miguel Primo de Rivera, la llegada de la República, de particular importancia las consideraciones que hace sobre lo que llama problemas históricos de España y perspectiva en el capítulo de cierre con el título Frente al Mañana, entonces, donde se ocupa en explicar su opinión sobre el estado histórico, federalismo y centralismo, clericalismo y anticlericalismo, optimismo, pesimismo entre interrogantes, España y Europa. Como reflexión final, por otra parte, ofrece un epílogo con dos títulos de relevante interés, sobre el quehacer histórico y sobre el futuro político de España. Hay que decir que esta edición, que es la primera editada por Planeta en abril de 1975, pues naturalmente se iba a morir Claudio Sánchez Albornoz, pues yo creo que se murió en el 83, creo que sí, o sea, acababa de... Es un libro muy fácil de leer, hay que destacar el estilo sencillo, claro, directo, que permite una lectura fácil, muy fácil, y hasta ratos con detalles de amenidad y algún que otro rasgo de humor. Se ha de decir que cuando Sánchez Albornoz, quiero decir, por establecer una referencia biográfica mínima de Claudio Sánchez Albornoz, sobre todo para aquellos que no lo conozcan,
pues tiene raíces abulenses, su familia, sus padres eran de Ávila, nació en Madrid en el 7 de abril de 1893 y falleció precisamente en Ávila el 8 de julio de 1984. Decía yo 83, pues no, 84. Se doctoró en Historia a una edad muy temprana, sobre 21 años o por ahí, en la Universidad Central en el año 1914, ganó la cátedra de Historia de España de la Universidad de Barcelona en el año 1918 y ya en el año 20 sucedió en Madrid, en la Universidad, en la Cátedra de Madrid, a su maestro Hinojosa. Al advenimiento de la República fue diputado por Ávila, rector de la Universidad Central en el año 32, ministro de Estado en el 33 y embajador en Lisboa en el 36. Con ocasión de la guerra, la Universidad de Burdeos le brindó una cátedra de la que él siempre le estuvo particularmente agradecido, porque naturalmente le supuso un alivio económico y también moral en aquel momento, que fue el año 37, y que estuvo desempeñando hasta junio del 40. A partir de junio del 40, los argentinos de mayor edad lo podrán reconocer, o de no tanto porque lo sepan. A partir del año 1940 se va a establecer en Buenos Aires y allí va a impartir su docencia y va a vivir su exilio, un exilio, hay que decir voluntario, pero un exilio, además voluntario en el sentido de que podría haber regresado como otros, pero él no quiso regresar nunca, pero nunca, era una cuestión muy... De principios. Sí, era una cuestión de principios, justamente. Podría regresar, digo, como otros, además en el caso de que pasa es que el carácter de Sánchez Albornoz era un carácter de indomable castellano, así muy, sí, muy, y de cristiano viejo, porque además era cristiano practicante, o sea, era católico practicante, ¿no? Opositor frontal, ya sabes qué voy a decir, Emilio, a las tesis históricas defendidas por Américo Castro sobre qué sea España y qué sean los españoles. Su legado, hay que decir que en obras de investigación histórica es profundo, denso y amplísimo. Y a modo de buenos ejemplos citaré algunas de sus obras principales, una ya del año 1926, muy precoz, Estampas de la vida en León hace 1000 años. Un título, por otra parte, atractivísimo, ¿no? Así, ¿verdad? En torno a los orígenes del feudalismo, 3 volúmenes del año 42, ya escritos en Argentina, naturalmente. En torno a los orígenes del feudalismo, dije, La España musulmana, 2 volúmenes, muy interesante, del año 46, creo que estos Américo Castro no los debió de leer. Es decir, los de la España musulmana, esto es una... Yo creo que sí que se leían, ¿eh? Sí, no, por supuesto, claro. En el ámbito académico, intelectual y de investigación. Sí, pero sí. Vamos, que estaban informados el uno del otro. Sin duda, pero sin duda. Era una maldad mía, sí, de verdad. Era una maldad mía porque yo, confesamente lo digo, porque además yo creo que antes me honra que lo contrario, que yo soy muy Sánchez albornocista, en contra de las consideraciones de Américo Castro, y Emilio lo sabe, y entonces mete el dedo en la llaga de vez en cuando. Yo no soy tan Sánchez albornocista. No, exactamente. Yo creo que Américo Castro no tiene razón en mantener que la situación dominante de las 3 culturas en la España medieval fue la armonía, pero sí que hubo sus momentos armónicos y que tienen un valor a considerar mayor, yo creo, que el que le concede Sánchez Albornoz. Bueno, no es hoy el asunto de la tesis, por otra parte, apasionante de esto, pero son los dos grandes historiadores de España sin duda. de los años 40-60.
sin duda, sin duda. De hecho, nunca ha vuelto a haber dos posiciones tan... Claro. Dos escuelas, diríamos, Sí, sí. tan marcadas y tan enfrentadas, porque los otros historiadores, a su lado, pues son, en fin, yo diría que más pequeños. Sí, sí, yo creo que manifiestamente. En todo caso, la consideración, por eso digo, apasionante, pero, en fin, por un poco por lo que acabas de decir, no se trataba tanto, que también, por supuesto, de las tres culturas, cuanto de los orígenes, que era digamos, las conclusiones de investigación. Es más, yo soy Sánchez albornocista, dicho lo cual, me parece que me falta pasión suficiente para llegar hasta la parte casi de Iberia a la que se remonta Sánchez Albornoz en la consideración de lo español. Yo creo que la Hispania romana sí conforma el carácter español inequívocamente, y a partir de los visigodos ya, pues por supuesto. Sí, lo que pasa es que yo siempre he desconfiado un poco de esos esencialismos y de esas concepciones un poco como en el destino. No sé, en fin, hay que mirarlo más en detalle. Pero... Bueno, no hay que olvidar que la Hispania de entonces aportó nada menos que 2 emperadores a la antigua Roma, es decir, y un filósofo. Sí, pero en realidad España después se convierte en una tierra de aluvión, porque no hay una continuidad, sino que hay una síntesis entre los pueblos que nos invaden inmediatamente después, es decir, los visigodos, y ese sustrato, diríamos, ibérico-romano. Sí. Y no te cuento ya después cuando llegan los árabes. Pero sí, bueno, ya vemos que es apasionante, no hay duda ninguna. Porque yo le voy a decir, sin provocación de continuidad, sin ánimo de sin provocación, polémica, sin ánimo, ¿no?, de continuidad. Pero es evidente que la huella visigótica, sin la menor duda. Pero yo creo que la asimilación, la continuidad de la Hispania romana sigue en el alma de los... eso ya sería la parte que... Sí, ¿no? Eso bueno, estábamos, pero ya vemos que hay que dedicarle a esto un programa largo. O 2, ya se verá, ¿no? Bueno, la España musulmana, decía 2, y aparece a continuación, escrita en el año 1956, una de las obras principalísimas de Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico. Sí, yo creo que esa es la más importante. Sí, seguramente. España, un enigma histórico, del año 56, 2 volúmenes, sin duda, ya digo, una de sus obras principales. Estudio sobre las instituciones medievales españolas, algo más tarde, en el 65, 1965, Orígenes de la nación española, otra también de sus obras fundamentales, 3 volúmenes, nada menos, escritas entre el año 72 al 75. Y en este tiempo estaban los 2 exiliados en Argentina, ¿no? Américo Castro, no sé si estaba en Argentina, no sabría decirlo, él sí. Él estuvo contumazmente, digo... Tengo idea de que los 2 se exiliaban en Argentina. Sí, bueno, no yo lo puedo asegurar, ¿eh? Yo creo que él en Argentina, Sánchez Albornoz, dejó un recuerdo imborrable. Sí. Y tiene una escuela, además. Sí, sin duda. Desde allí, lo que tiene un mérito innegable. Y como estamos hablando desde esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, y que, en fin, digo siempre en la introducción, la ciudad gallega ilustrada por excelencia, pues ya que de Galicia, se ha de agregar, por cuanto se relaciona directamente con la obra de Sánchez Albornoz y de Galicia, Sánchez Albornoz escribió un libro meritísimo titulado Estudios sobre Galicia en la temprana Edad Media, de la que hay una edición magnífica editada por la meritísima Fundación Pedro Barrié de la Maza, del año 1981. Yo dispongo de esa edición, pero como no la encontré a primera mano en mi biblioteca, que es algo que me ocurre de vez en cuando, pues cuando me aparezca veré de traerla y será momento de comentarla con más detalle y con tal motivo recomendar su lectura. Repito, Estudios sobre Galicia en la temprana Edad Media, de Claudio Sánchez Albornoz. Bueno, y ya por último, vaya como apunte de curiosidad personal, que hace muchos años, muy joven yo, escribía mis primeros artículos en el periódico Ferrol Diario y dediqué una larga columna titulada Entre interrogantes a este título: ¿Por qué molestó don Claudio?
Era el 19 de enero de 1975, todavía en vida del general Franco. Y don Claudio, obviamente, era Claudio Sánchez Albornoz. Y la oportunidad y el pretexto tenía que ver con una polémica cruzada interesantísima que se traía don Claudio con don Pedro Laín Entralgo, o viceversa, y venía cursada a través del periódico ABC y la revista Gaceta Ilustrada. Yo creo que ya referí esta circunstancia alguna vez, hace tiempo ya, en este mismo plató de Crisol de Cultura, pero parece que ahora viene del todo a propósito para que la cite como cierre de este comentario. En fin, procurad leer esta recomendación que hoy hago, Mi testamento histórico-político de Claudio Sánchez Albornoz. La leeréis con gran provecho y satisfacción, estoy seguro. Que así sea. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bien, y hoy vamos a continuar naturalmente con la consideración de la familia Forqué. Nos dedicamos antes a Verónica y ahora vamos a hablar de su padre, José María Forqué, de la producción de José María Forqué, y después cerraremos con Carmen Vázquez Vigo, su madre, sí, a la que ya hicimos alusión hace un momento. Bueno, estarás de acuerdo, Emilio, que José María Forqué representa, nacido, por otra parte, el 8 de marzo de 1923, en Zaragoza, tierra que te llega por, sí, por parte paterna, ¿verdad? Va a morirse en Madrid el 17 de marzo de 1995, pero José María Forqué Galindo, casado con Carmen Vázquez Vigo, y con la que va a tener 2 hijos, Álvaro y Verónica Forqué Vázquez Vigo, pues tiene una producción filmográfica extraordinaria, sí, densísima, interesantísima, divertida, a ratos, a muy buenos ratos, con algunos títulos. Atraco a las 3, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Hombre, yo distinguiría 2 épocas, claramente, ¿no? Una época más comercial y más dada a la comedia, que es precisamente la segunda, ¿no? Y una época como más política, más de compromiso, que es la primera, que luego, pues bien, como no le da el éxito debido o merecido, pues se convierte en esa otra más ligera, pero igualmente importante. Lo que pasa es que en un cambio de registro, que es la comedia, cuya culminación yo creo claramente que es Atraco a las 3. Sin duda, sin duda. Bueno, por encima de Maribel y la extraña familia. Sí, que también, ¿no? Bueno, Maribel y la extraña familia recoge el texto de Miura, claro, y lo adapta de una manera muy pertinente, muy, sí, muy simpática, porque el texto era, en fin, sí, era de un corte surrealista, sí, ¿verdad? Multiplicado. La extraña familia era muy extraña. Ahí tenemos un fotograma magnífico, sí, con un Marsillá, que era digamos, el novio de la película, ¿no? Sí, sí, el de fuera de la familia. Sí, sí, muy interesante. Aquel que parecía que las mataba en el lago. Es decir, ¿no? Es decir, bueno, eso, en fin, no se trata de destripar, ¿verdad? Yeah. Y Atraco a las 3, que es, digamos, la culminación de esta época, pues es una especie de parodia de Rififi, ¿no? De estos atracos ahí, sí, sí, pero en clave de comedia total, donde está López Vázquez, fabuloso, y... Sí, ahí tenemos, ahí tenemos Atraco a las 3. Cartel, Garcita Morales. Ahí tenemos Atraco a las 3. Que también está estupenda. Sí, sí, sí. Haciendo de sí misma, porque Garcita Morales es un poco una especie de Verónica Forqué de una generación anterior. Realmente
tiene unas características muy comunes con Verónica Forqué, ¿no? Ese candor, esa alegría interior, en fin, una voz tan característica, todo eso yo siempre las relacioné. Y aquí, pues claro, está muy graciosa, porque la película es maravillosa. Sí, sin duda, sin duda. Además, yo creo que es curioso, porque no hace tanto, ya unos años, ¿no? Pero se hizo un nuevo Atraco a las 3-2. Ah, no sé yo cómo saldría eso. Bueno, vamos a ver, se ve, quiero decir, se deja ver que no. Es un remake del... Porque, sí, pero yo creo que ahí no le debieron de tocar, porque no la toquéis que así es la rosa, ¿entiendes? Es muy difícil. O sea, es que hay cosas que, en fin, Sí. ¿Verdad? Eso me recuerda al remake que se hizo de Psicosis de Hitchcock, que también casi calca la estructura, los planos, las escenas, y sin embargo, pues aquello no es para nada. Bueno, en todo caso, respecto a la filmografía que comentábamos Habría que hablar de la primera época, que también tiene. Sí, no, alguna... eso iba a citar, iba a citar ahora, antes de pasarle el testigo a Jaime, que está deseando hablar, seguramente. No. No ves, viene modesto hoy, Sí, sí. ¿entiendes? Viene modesto. No te reconozco, Jaime. Bueno, No. vamos a ver. Que me falta un diente más hoy. Sí, el Diablo toca la flauta, del año 1954, es una de las primeras. Sí, eso no la conozco. Sí, después va a tener una segunda parte, tal. Bueno, Amanecer en Puerta Oscura, del año 57. Sí, eso sí. Esa ya tiene un... Sí, es una historia sobre el bandolero bueno, que se va a repetir tantas veces, ¿no? En el Luis Candelas de la leyenda y de las coplas, en el Curro Jiménez de la serie de televisión, sí, el bandido altruista, ahí tenemos bandolero de la Sierra Moreno, de la el- Sierra no sé cuántos, mira, ahí se ve. El cartel, No, el programa de mano de verdad. Bueno, sí. Ya había ahí un compromiso político, ¿eh? Lo que pasa es que no era tan evidente quizá como después con las películas que hace con Paco Raval y tal. Bueno, esta era con Paco Raval ya, Sí, ¿eh? sí, pero me refiero a... Sí, ¿cómo se en todo llamaba? caso, tiene una película muy memorable, muy interesante. Del suma- anochecer al alba o algo así, ¿cómo se llama esa? Que es la que estoy pensando yo ahora. De la noche al alba. Pues no me di cuenta yo ahora, Bueno, no es me igual. di cuenta. Que también Pero con Paco bueno, Raval, y esa sí que es más explícitamente de compromiso político, de línea, digamos, criptocomunista. sí, bueno, yo de todos modos, Es decir, antifranquista, era lo que significaba en aquel momento, ¿no? No más. bueno, de todos modos, yo ahí a lo mejor tengo algún elemento discrepante y no por... no, vamos a ver, yo no lo veo tanto así. Él hace, por ejemplo, 091, Policía al habla. Sí, bueno, eso es una película costumbrista, Sí, no, en no, clave de novela negra y tal. no, de vamos, servicios cine de la negro. policía, es Sí. decir, el 091 Policía al habla. Esta la hace en el año 60. Pero es que en el año... La Becerrada es del año 63. Bueno, después ya es un poco más... Vacaciones para Ivette. Esta es muy interesante porque es una chica francesa que viene y hay una especie de confrontación, ¿no? de la vida francesa y española de la época. Como en Ninette y un señor de Murcia, recogiendo Sí, las sí. comedias Sí, de sí, la época. sí, es verdad, es verdad. Sí. Usted puede ser un asesino del año 61. Sí, esa también está en esa línea un poco de cine negro patrio. de Sí, aquella sí, época. sí, sí. Bueno, el propio Atraco a las 3 es un año después, Sí. año Es que ahí ya se 62. está dando la transición, pero de todas estas que hemos visto, la de Ivette no sé, pero todas las demás ninguna es comedia. No, la de Ivette, curiosamente sí que tiene una reflexión, Tiene digamos, algo, social. sí. Sí, pero bueno, que además está muy bien. ¿eh? Es decir, ya más adelante, ya año 67, lo hablamos no hace un rato antes de entrar a plató, las que tienen que servir. Otra también en clave comedia. Sí, sí. Donde también hay un elemento evidentemente de crítica social. No los Sí. americanos, la confrontación entre el estilo de vida de los americanos aquí en España, se supone que pues, en Rota o algo parecido, y en fin,
carpetobetónico novio que hace Alfredo Landa. Sí, de Concha Velasco. Bueno, hay que muy decir, gracioso ese contraste. cuando yo te hablaba de una cierta discrepancia... Y Gómez Burr, por ahí por el medio, Sí, por haciendo supuesto. un papelón. Sí. Bueno, es que hay que ver qué elenco de actores, ¿no? Claro, es que con esos actores hacer comedia estaba dado. Exactamente, todo es mucho más fácil, ¿no? Claro. Bueno, iba a decir, cuando hablaba de cierta discrepancia en la... Vamos a ver, es que en el año 56 va a filmar una película extraordinaria, Embajadores en el Infierno, inspirada en la novela del Capitán Palacios, Divisionista. Así es la de la División Azul, ¿no? Claro, sí. Que con guión de Torcuato Luca de Tena va a narrar en Loa la gesta de un grupo de oficiales y soldados españoles de la División Azul capturados después de una batalla en el frente ruso e internados en un campo de concentración de la Unión Soviética. Esto tiene poco de crítico comunista. No, pero bueno, yo me refería a la parte de crítica social que aparece en otras. Eso es diferente. Esta película, por cierto, basada, repito, en la novela del Capitán Palacios, basada en su propia experiencia personal. Sí. Es decir, hay que decir lo poco que se dice de que la gesta heroica de los integrantes de la División Azul no tendría que tener color ideológico ni político ninguno, sino simplemente reconocimiento rendido al heroísmo de aquellas personas, de todos y de cada uno. Pero, claro está, si a partir de ahí se mancha con referencias políticas, quiero decir ideológicas, pues ya, eso ya es otra historia. Si os parece, podéis leer Embajadores en el Infierno, que ya el título es descriptivo. El infierno ya se sabe lo que es. La batalla, ¿verdad? El frente ruso. En el frente ruso. Bueno, pues más o menos es un poco lo que... Hay una película, bueno, después va a filmar, por terminar un poco con lo de José María Forqué, para que pueda empezar a alargar aquí Jaime lo que le parezca. Aparece en el año 1972 ya La Cera Virgen, una pareja distinta del año 74, La Mujer Barbuda, es decir, aparece por ahí una... Sí, son todos ya comedias y claro, en cierto modo ya cada vez más comerciales. Sí, y en el año 1968, una que yo recuerdo desde la recreación de la juvenil del año 68, Dame un poco de amor. Ya no la conozco. Sí, bueno, pero el conjunto de Los Bravos y Mike Kennedy, sí, te Sí, sonará. eso sí. Claro, Black is Black. Es decir, ¿Sale en la película esa canción? esa canción no, pero Dame un poco de amor, sí, porque era, bueno, no voy a poner aquí la banda sonora, que no es el caso, que la tengo que improvisar, pero Emilio la conoce, y Jaime seguramente también. Bueno, en todo caso, podemos cerrar el comentario respecto a José María Forqué, honrando naturalmente su memoria, su filmografía extensa y variada, y su magnífico hacer como director de cine. Y ahora, Jaime, que ¿tú por dónde quieres continuar? ¿Quieres decir algo a propósito de José María Forqué? Sí, quiero decir algo sobre todo sobre el tema de lo del Partido Comunista. Ah, pues venga. Bueno, concretamente en la entrevista que antes he mencionado, Verónica decía que su padre y su abuelo eran comunistas. Yo no sé si serían o no. Lo que no me consta en ningún momento, porque intenté buscar la afiliación del abuelo en la Argentina y no lo encontré. Bueno, hay que decir una cosa respecto a eso, que yo creo que podremos estar de acuerdo. En la España... de los 50... De los 50. Sí. Lo de ser comunista no era necesariamente ser comunista. No, era, ya te digo, era ser antifranquista, porque en efecto, el Partido Comunista era el único que estaba organizado como oposición antifranquista en la clandestinidad. Es lo que iba a decir. En efecto. Entonces, eso no es tanto sí un compromiso ideológico como un compromiso de actitud social, de actitud política. Claro, es decir, todos aquellos que pasan o que pasaban como, pues se los estampillaba de comunistas,
pero ellos mismos protestaban en casos muy variados. Fernando Sánchez Dragó nunca fue comunista, nunca. Yo creo que ni 10 minutos. Otros como, bueno, ahora está actualidad en la España de hoy, Ramón Tamames, una y otra vez dice que nunca fue marxista, porque claro, es que nunca fue marxista. Bueno, pero estuvo en el Partido Comunista. Que sí, pero eso es diferente, pero eso, claro. Por eso digo yo que eran estampillados. Bueno, serían comunistas sociológicos, si quieres, más que ideológicos, claro, pero... Claro. El asunto es que están, bueno, y tutti quanti, claro. Y tutti quanti. Entonces, en realidad, hay que aclarar esto, porque si no, se pierde. No eran comunistas, digamos, serían comunistas de carné en algún caso, pero no eran comunistas en el sentido... Sí, yo lo veo más como antifranquistas organizados, claro. Frente a los antifranquistas espontáneos o anarquistas o anarcoides. Exactamente. Que no tenían organización, también lo sabía, evidentemente, pero ellos veían una eficacia en la estructura del Partido Comunista que no había en otras organizaciones. Claro. Y el Partido Comunista encantado porque claro. formaban parte de los compañeros de viaje, que se dicen términos. Sí, en cierto modo. Sí. Claro, por supuesto. Yo, si me lo permitís, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás manifestando y en parte también con lo de Emilio, no por quedar la cosa a medias, pero desde luego puedo decir que yo estoy casi convencido que todos los que de alguna forma estaban contra el régimen de Franco, mejor se les llamaba rojos, y no lo eran. Vamos al caso. Entonces estoy de acuerdo perfectamente en que mucha gente fue contestataria contra el régimen de Franco, sí. Y entonces... Se afiliaba al Partido Comunista porque encontraba allí una estructura. El Partido Socialista no estaba constituido, estaba en ciernes, como que se puede decir en aquel momento. Pero Verónica también, en esa misma entrevista, dice que su padre, que nació en 1922, cosa que creo que se equivocó ella también. Y, yo dije el 23 hace un rato, ¿eh? Ya, pero no estaba en ese momento atento. Entonces dije que diría que estamos en el centenario tanto del nacimiento de José María Forqué como el de su esposa Carmen Vázquez Rico López, Rico, Vigo. Antes dije Rico, perdón, vuelvo a repetirlo. Vigo López. Y entonces estamos en el centenario porque precisamente en este mes y en el que viene se cumplen el centenario de los dos. Y el de mi padre. Ale. Y, sí, es verdad. Y entonces diría que ella, o sea, mejor dicho, si quizás de este hombre yo creo que lo habéis dicho ya todos vosotros y no quiero extenderme más en cuanto a él. Si acaso algo de Carmen, nada más. No, a Carmen nos vamos a referir ahora, sí. Pero de inmediato. Vamos a hablar de la madre de Verónica Forqué. Para cerrar un poco el comentario, vamos a hablar de la madre de Verónica Forqué, Carmen Vázquez Vigo López, como acaba de aclararnos Jaime. Bueno, vamos a ver. ¿Quieres hablar tú algo a propósito de Carmen? No, pues creo que está bastante, es una mujer impresionante y está muy estudiada. Realmente casi todo lo que está colgado de la red es cierto. En fin, yo he ido haciendo muchas comprobaciones y algunas cosas, pero no, creo que una mujer extraordinaria, sobre todo dedicada a la literatura infantil y Premio Nacional de Literatura Infantil también. Pero bueno, sí que es tú que tienes ahí. Sí, bueno, vamos a ver. Carmen Vázquez Vigo, que ahí la tenemos en pantalla, justo al lado de uno de sus títulos, de la prestigiosa y conocida en España colección El barco de vapor de Ediciones SM. Ahí tenemos a Carmen Vázquez Vigo. Había nacido en Buenos Aires en el año 1923 y va a morir en Madrid en 2018. 2018 que justifica lo que yo quise apuntar hace un momento, que antes murió. Sí. Sí, hay claro. un error ahí en una página web. Bueno, no, hay un error en lo que sea, pero Carmen, de hecho, iba yo a apuntar, lo apunto ahora, que Verónica, además de la separación del marido y todo esto, yo creo, al margen de los osos del marido y tal, yo creo que también, digamos que la puntilla psicológica se lo da el fallecimiento de la madre.
Sí, Sí, porque estaban sí. muy unidas. Estamos- Claro, Y a raíz claro, de la sí. depresión Claro. se habían unido todavía Estamos más. Claro. en el quinto Claro. aniversario del fallecimiento también de Claro, a ver ahora qué hacemos, Jaime, con aquellos espectadores a que faltar? circunstancialmente se hayan tenido que levantar y dejar el programa, se van con una información no correcta. Bueno. Lo voy a repetir otra vez. Otra vez. Carmen Vázquez Vigo, madre de Verónica Forqué, se va a morir, va a nacer en el año 23 y morir en Madrid en 2018. 2018. Será 3 años después, 2 años y pico, que se Sí. muera su hija Verónica Forqué. Bueno, vamos a continuar pues con la madre, actriz y escritora especializada en literatura infantil y juvenil. Fue su padre el antedicho y al que nos referiremos la próxima semana, José Vázquez Vigo, nacido en esta ciudad de Ferrol en el año 1898. Músico y compositor de gran mérito, y en tal registro además se aproximó y se vinculó al mundo del cine precisamente como director musical y por tanto como autor de las bandas musicales de algunas películas, sin que ahora mismo, en fin, me consten cuáles, ¿verdad? Estudió Carmen Vázquez Vigo arte escénico en Buenos Aires, de ahí su impronta de actriz, y a edad muy temprana, nada menos que a los 16 años, actuó en la película de título Cuatro Corazones de Santos Tiepolo y otro, del año 1939. En 1947 se afincó en España y ese mismo año contrajo matrimonio con José María Forqué, de cuyo matrimonio iban a salir 2 hijos, Álvaro y Verónica Forqué. Bien, de entre los títulos de su producción literaria, ese que apareció ya en pantalla, por ejemplo, en todo caso, escribió casi hasta última hora La fuerza de la gacela en el año 1964, Caramelos de menta, que apareció en el fotograma hace un rato, del año 1973, El muñeco de Don Beppo, del año 1986, Un monstruo en el armario, del año 1992, Animales charlatanes, del año 1997, y citaré por último El extraño caso del potingue, del año 2011. Recibió varios premios notables. En 1968 Carmen Vázquez Vigo, recibió el premio Doncel de literatura, muy prestigioso en la época, el premio Lazarillo en el año 1973 y el premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 1992, precisamente por el título Un monstruo en el armario. Los 3 premios son de literatura infantil, ¿no? Los 3. El Doncel era un premio muy prestigioso durante el régimen del general Franco, que además Doncel editaba literatura infantil y juvenil. Algunos de ellos libros de texto que leíamos con frecuencia en el bachillerato. Doncel era muy prestigioso. El Doncel, además la iconografía del Doncel. Sí. El premio Lazarillo era también muy prestigioso durante este periodo, y después le conceden el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 1992 por el título Un monstruo en el armario. Es una mujer meritísima, pero tú algo ya subrayaste, naturalmente. ¿Y tú quieres citar algo más así? No, yo la verdad es que nunca he leído nada de ella. Sí, bueno, a ver, es que tenía que coincidirte. Yo sí, En la época, claro. Yo sí, ¿sabes por qué? Porque buena parte de estos libros, algunos, Se por editaron ejemplo, ahí cuando eras claro, un niño. cuando yo estaba, también, quiero decir, cuando le conceden cuando edita, por ejemplo, La fuerza de la gacela, pues yo soy un niño. Sí. Pero cuando edita Un monstruo en el armario u otros, ya está por ahí, por ejemplo, Caramelos de menta, incluso, ya está por ahí Irene, mi hija,
Y ya yo, de hecho, en la biblioteca de mi hija, en sus referencias de memoria, hay títulos de Carmen Vázquez Vigo, porque la editorial DSM, la colección Barco de Vapor, ya sabes que fue muy recomendada y muy recomendable. Aún anda por ahí, ¿no? Aún anda por ahí, claro, justamente. Bueno, Jaime, pues a ver, ¿qué nos dices? Que así, a Yo modo ya de... prácticamente ya, como el tiempo se agota, yo casi lo dejaría así. Bien, es verdad, pedí perdón por ese lapsus que tuve ahí. No tiene importancia, Jaime, no hace falta que te flageles. Siempre que habla se equivoca, pero si estuviera callado y no hubiera investigado nada, tampoco podría haber hablado hoy aquí. Sí, justamente. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no, no. Cosas que ocurren en la vida. No, por supuesto. Espero que el próximo programa, que francamente lo tengo bastante estudiado, salga mejor mi intervención. Mira, que la de además, hoy la dedico a vosotros dos. Mire, si además nadie es perfecto, ni siquiera Emilio. Nadie. Es decir, que... Bueno, yo todos los días. Generalmente no. digo ni siquiera yo, pero hoy digo ni siquiera todos Emilio. los días. Exactamente. Bueno, pues entonces, no sé, si os parece, lo dejamos aquí. Sí. Y el próximo bien. sábado, Pues la próxima el abuelo. semana, ya El abuelo le hablamos, ferrolano. en efecto, que será un programa de sumo interés, evocador, y de nuevo estará de trasfondo Verónica Forqué, naturalmente, en la memoria, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy vamos a iniciar lo que continuaremos también la próxima semana, digo a propósito de poemas de un autor concreto. Hoy vamos a leer poemas de Leopoldo María Panero, a los que yo creo que nos referimos pocas veces en este programa, y sin embargo, dentro de sus referencias, digamos, de perturbación, dicho en un sentido muy general de su persona, pero de una capacidad creadora, de un fuste excepcional, para mí siempre fue un poeta particularmente querido, repito, al margen su perturbación, en fin. No, te refieres a que estuvo muchos años ingresado en psiquiátricos y Sí, de hecho murió en un psiquiátrico porque tenía graves problemas mentales, graves trastornos mentales. Así es. Eso no quita que fuera un poeta, además muy vinculado a este tipo de trastornos, porque tú puedes ser muy buen poeta incluso así, pero claro, no puedes ser un poeta organizado o técnico, tienes que ser un visionario, pero dentro de lo visionario yo creo que es un gran poeta. Sin duda. No dices por qué digo pero, ¿no? Bueno, dentro podemos evocar a tantos otros, pero de inmediato a Hölderlin. Bueno, el último Hölderlin. El último, sí, claro. Cuando está, en fin, asilado en la Torre del Nécar, allí en la casa del carpintero. Claro. Vamos, del carpintero. Se le va la cabeza. Es decir, claro, que ya se le había ido porque lo va a buscar precisamente en un hospital. Esos últimos años, él todavía compone algún poema grande, no tan importantes como las odas de madurez, pero sí todavía tiene momentos poéticos, aunque no sé hasta qué punto llamarlos momentos de lucidez, pero sí momentos de visión poética. Sí, es que la dificultad es precisamente discernir cuál es la lucidez y cuál es es que la dificultad es esa. Sobre todo en poetas de este estilo. Sí, justamente. En todo caso, Leopoldo María Panero, que murió ya en su momento, hace años, tampoco tantos, pero ya unos cuantos, ¿no? Y que tenía una edad muy semejante a la mía, más o menos. Yo lo seguí siempre, muy especialmente, por tantas cosas y por su referencia de saga familiar, por tantas cosas, como que a Leopoldo María Panero podríamos dedicarle un programa y con este pretexto referirnos a toda la saga familiar. Es decir, a la madre incluyendo Felicidad Blanch, su madre, interesantísima, Leopoldo Panero, su padre, por supuesto. Poeta del régimen. Sí, así es. Y sus hermanos, Michi Panero. El cine alrededor de su vida y de la historia de su familia y de los problemas familiares. Sí, y Juan Luis, también un poeta, tal vez el más entero,
el más calculador, el más, ¿no? Pero, en fin, en todo caso, hoy poemas de Leopoldo María Panero, Emilio no lo sabe, pero yo sí, los va a leer él todos. Bueno. Son poemas breves, pero sustanciosos. Y siempre, naturalmente, con un punto sufriente, depresivo. Sí, no era la alegría de la huerta del hombre. No. Bien, así que estos poemas que seguidamente va a leer Emilio vienen recogidos de la revista Poesía en su número 38 del 7 de julio, San Fermín del año 1992, editada por entonces, esa revista Poesía, por el Ministerio de Cultura en España. Aparecen 11 poemas de Leopoldo María Panero y hoy daremos lectura a los 4 últimos que forman parte de esa, digamos, antología que acoge las páginas 318 a 321. Naturalmente será la próxima semana que cerraremos este apunte de poemario ofreciendo en lectura los 7 poemas restantes. Bueno, pues, querido Emilio, A ver, mira, esto es tan breve como lo siguiente. De aquí a aquí. Ya los ves separados hasta aquí. hasta aquí, justamente. Vale, desde la sombra de un ciprés, ¿no? Así es, así es. Bueno. La sombra de un ciprés en el frío del alma ayuda a recordar la vida que no fue, y el espanto profundo de mirarse a las manos como si uno aún un ser vivo fuera. Su pura pusla herida, como yo que hago versos, mientras atardece, ya cicatriza. Captain Hook, a Steven Spielberg. Esta es la dedicatoria de este otro poema. El Hijo de Dios orina en mi cabeza, calva como la del Capitán Hook. Y una flor crece sobre mi cabeza, calva como la del Captain Hook. Y un niño la poda y deja caer sobre el estiércol infinito, que es la tierra de Hook, y un grito para saciar la tempestad. Ya que estoy solo, bajo la lluvia, y salen los gusanos, las lombrices de tierra, a preguntar por nosotros, los mortales inmortales, bajo la lluvia, que es una pregunta acerca de la nada del hombre, del que no sé, ya que estoy solo, bajo la lluvia, bajo la inmensa lluvia. Muy Leopoldo María Panero, Sí, ¿no? sí. Leopoldo María Panero, la lucidez confusa, a tientas, a ratos, la inspiración maldita, pletórica, clarividente y tenebrosa al tiempo. El rapto de la enajenación como símbolo de excitación a la genialidad, a la profundidad, al caos. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí por hoy Crisol de Cultura en su emisión 150. Bueno, muchas gracias Jaime por tu presencia, por tu conversación y naturalmente nos vemos el próximo sábado para continuar y completar todo lo necesario a propósito de los ancestros familiares ferrolanos de la actriz Verónica Forqué. Creo que quieres decir algo, Jaime. Sí, adelante. que a mí me resulta muy emocionante el hacer ese programa del próximo sábado, porque mis padres fueron inmigrantes en Argentina. Bueno, yo creo que iba a decir algo más, ya no se lo digo, porque yo creo que este es un broche del todo a propósito en el que Jaime expresa su emoción y al tiempo desvela la emigración de sus padres en Argentina. Con lo cual, bueno, yo ya lo sabía, tengo que confesarlo, Sí. pero digo, lo desvela para la cámara, ¿verdad? Bien. Lo Pues que yo nos creo- anticipa, por cierto, que algo tendrá que ver la emigración argentina con la familia Forqué. Sí, sí, por supuesto. Tanto como que ya, en fin, ya se dijo, pero la propia Carmen Vázquez Vigo López
Va a nacer en Argentina, en Buenos Aires. Nació en ¿no? Argentina, exactamente. Bien, señoras y señores jóvenes de todas las edades, nos vemos dentro de 7 días en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición al día siguiente, domingo, sobre las 7:30 de la tarde. Por lo demás, se ha de recordar, todos nuestros programas anteriores están a disposición en YouTube, ofreciéndose los más variados asuntos relacionados con la cultura. Gracias por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra consideración crítica, también por vuestra simpatía. El sábado que viene, de nuevo, Crisol de Cultura, a las 9:30 de la noche, repito, hora española. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. The hard way.